el manejo que estamos hablando ahorita de la hipertensión arterial es tanto sistólica como diastólica, ¿ya? Pero para mencionar el fármaco de elección, digámoslo así, es que nosotros lo que buscamos en la hipertensión arterial diastólica pura es tratar de mejorar la relajación del ventrículo izquierdo. Eso es lo que pretendemos. Entonces, en ellos van mucho mejor los beta bloqueantes y los calcio antagonistas, ¿ya? Pero recuerda que la hipertensión arterial no es, conceptos que a veces los tenemos de manera errónea. No es más severa la hipertensión diastólica que la sistólica, no, ambas tienen la misma severidad, ambas tienen la misma probabilidad de complicaciones. Me dejo comprender. ¿Quién va a indicarnos qué estadio de hipertensión arterial estamos? Cualquiera de las dos, sea la sistólica o sea la diastólica, pero la que tenga el valor más alto. Esa es la que nos indica el estadio de la hipertensión arterial, ¿correcto? Si tenemos una sistólica de 140, pero una diastólica de 120, entonces estamos frente a una hipertensión arterial estadio 3. Será predominantemente diastólica, pero es hipertensión arterial estadio 3, ¿ya? El otro punto es que en las personas ancianas, sobre todo incrementa la presión arterial sistólica. Recuerden que es en respuesta a la rigidez de los vasos. En ellos puede ir un poco mejor los betabloqueantes, sobre todo el nebivolol, y también puede ir bastante bien los diuréticos. En las hipertensiones puramente diastólicas, que son más raras, pero puramente diastólicas sobre todo se dan en jóvenes, los betabloqueantes y los calcio antagonistas van bien, ¿ya? Pacientes jóvenes, recuerden que es una respuesta más que todo un estímulo de estrés, y el incremento de la presión arterial básicamente se debe a un incremento de la frecuencia cardíaca. Entonces en esos pacientes van muy bien los betabloqueantes, en pacientes jóvenes. Muy bien, chicos, vamos a ver este tema que se llama valvulopatías. En las valvulopatías, en realidad es bastante sencillo si es que recordamos adecuadamente bien cómo es la fisiopatología. Vamos a tener dos tipos de valvulopatías antes de describir cada una de ellas, las insuficiencias y las estenosis, ¿no? Las insuficiencias que se va a producir por un inadecuado cierre de la válvula, y las estenóticas que se va a producir por un cierre de la válvula que no va a permitir el llenado en la cavidad que continúa. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos aquí una estenosis mitral, que es la válvula que permite el llenado de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, si hay una estenosis mitral, ¿qué fase del ciclo cardíaco se ve afectada? ¿La sístole o la diástole? Diástole, porque la aurícula izquierda es la que manda la sangre hacia el ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, al estar estenótica la válvula mitral, va a llegar una menor cantidad de volumen al ventrículo izquierdo y va a haber una mayor cantidad de volumen en la aurícula izquierda. ¿Y qué pasará con esta cavidad? Va a crecer por incremento de volumen. ¿Y qué va a pasar con ese volumen de la aurícula izquierda? Va a ir de manera retrógrada hacia las venas pulmonares y va a producir todos los signos de falla cardíaca por congestión pulmonar. Mejor comprender, ¿no? ¿Qué pasa si es que esta válvula mitral es insuficiente? ¿Qué fase del ciclo falla? ¿Por qué? En el momento que se produce la sístole, en la cual se produce la eyección del ventrículo izquierdo hacia la aorta, el ventrículo izquierdo está contraído, no solamente va a enviar de manera anterógrada hacia la aorta la sangre, sino también de manera retrógrada. Entonces, al existir este incremento de sangre de manera retrógrada hacia la aurícula izquierda durante la sístole, va a haber aquí un incremento de presiones a nivel de la aurícula izquierda, y esta aurícula izquierda obviamente también va a verse dilatada, ¿no? Y en fases avanzadas, igualmente de manera retrógrada, va a ir el volumen, etc. Cuando crece esta cavidad que viene a ser la aurícula izquierda, ¿qué va a desencadenar? Fibrilación auricular, porque este tejido cardíaco, estas células musculares cardíacas van a ser reemplazadas por colágeno y otro tipo de células que van a ser cicatriciales y que van a poder originar este tipo de arritmia, que es la fibrilación auricular en fases avanzadas. Muy bien. Ahora, ¿qué va a pasar
vamos a hablar más de cavidades izquierdas porque son las más frecuentes. Lo mismo va a pasar en las cavidades derechas. ¿Qué pasa si tenemos estenosis aórtica? ¿Cuál es la fase del ciclo que se altera? A ver, piensen antes de que pasemos con las diapositivas. Uy, a ver. A ver, doctor. Claro, exactamente, ¿no? En la sístole, ¿qué va a pasar en la sístole? Es un ventrículo izquierdo que va a luchar contra un orificio que se encuentra cerrado, ¿no es cierto? Lo mismo que pasa a la aurícula izquierda con la válvula mitral cuando se cierra. La aurícula izquierda lucha contra un orificio cerrado para mandar ese volumen de sangre hacia el ventrículo izquierdo. Lo mismo va a pasar en la estenosis aórtica. Es un ventrículo izquierdo que durante la sístole va a luchar contra un orificio cerrado para tratar de mandar la mayor cantidad de volumen de manera anterógrada hacia la aorta. Entonces, ¿qué va a pasar en ese ventrículo izquierdo? Si va a hipertrofiar, ¿por qué? Porque hay un incremento de presiones, ¿no? Entonces va a luchar contra ese orificio cerrado, va a aumentar las presiones y al incrementar presiones va a hipertrofiarse. Si incrementa las presiones a nivel de esta cavidad y además hipertrofia, entonces durante la sístole el ventrículo izquierdo no solamente es que está mandando el volumen hacia la aorta, sino que ese incremento de presión también va a repercutir de manera secundaria con la válvula que le precede, que va a ser la válvula mitral. Y posteriormente puede hacer que esta válvula mitral se torne insuficiente por la falla, por el incremento de presiones y la hipertrofia de esta cavidad que hace que esta válvula se torne insuficiente. Esa es la evolución inicial de la estenosis aórtica. Si hipertrofia, aumenta presiones en el ventrículo izquierdo, de manera retrógrada también incrementa las presiones a nivel de la aurícula izquierda, torna esta válvula insuficiente. Posteriormente ese ventrículo izquierdo se cansa, ya no puede luchar contra ese orificio. ¿Y qué va a pasar? En la fase avanzada se dilata. Esa es la fase final de una estenosis aórtica, que se produce dilatación del ventrículo izquierdo. Muy bien. ¿Qué va a pasar en una insuficiencia aórtica? ¿Lo mismo? No, no va a pasar lo mismo. Ya, esta es buena la idea. Va a haber un reflujo, pero ¿en qué fase va a ser el reflujo? En la diástole, ¿no? En la telediástole sobre todo, ¿no? Cuando ambas válvulas deben de estar cerradas, ¿no es cierto? Cuando la aórtica debe estar cerrada, no cierra, entonces ¿qué va a pasar? De la aorta va de manera retrógrada retornar volumen, y durante la diástole propiamente dicha, tanto de la aurícula como de la aorta va a retornar volumen hacia el ventrículo izquierdo. ¿Qué va a pasar con esa cavidad al tener tanto volumen? Se dilata. Entonces, está sencillo, chicos, ya conocen la fisiopatología de la estenosis y la insuficiencia. Sí. En las fases finales. Sí, ahí en la insuficiencia no se produce hipertrofia, ¿no? Porque simplemente es un retorno de volumen. El ventrículo izquierdo está percibiendo más volumen. La ley de Frank-Starling, ¿no? ¿Qué va a hacer? Primero se va a distender para tratar de para tratar de eyectar todo ese volumen que como precarga está recibiendo, ¿no? Llega un momento en que se rompe la ley de Frank-Starling, se dilató tanto el miocito que ya no puede contraerse y permanece dilatado. Exactamente. Todas las valvulopatías finalmente pueden evolucionar a falla cardíaca. Falla cardíaca, ¿qué significa? Edema agudo de pulmón, congestión pulmonar, como se quiera llamar, ¿no? Pero todo porque se produce de manera retrógrada, ¿no? Todo se produce de manera retrógrada. Lo mismo que hemos hablado en las cavidades izquierdas va a pasar en las cavidades derechas. La única diferencia es que es menos frecuente y que las cavidades derechas toleran mejor volúmenes, ¿ya? Entonces vamos a empezar a revisar cada una de ellas. Primero, la insuficiencia mitral. Entonces, en la insuficiencia mitral vamos a tener un cierre inadecuado de las válvulas que van a permitir un flujo retrógrado en la aurícula izquierda, ¿no? Casi la mitad del volumen regurgitante es eyectado a la aurícula izquierda antes de que se abra la válvula aórtica. Miren la cantidad de volumen que regresa antes de que vaya el flujo de manera anterógrada hacia la aorta. El ventrículo izquierdo va a tratar de compensar aumentando la precarga,
¿Por qué va a tratar de compensar el ventrículo izquierdo? Recuerden, a ver, estamos en plena sístole, ¿no? O diástole. Estamos en una plena sístole, es una válvula mitral insuficiente. Entonces, estamos en plena sístole, es una válvula mitral insuficiente. Entonces, el ventrículo izquierdo está contrayéndose, tiene que mandar un flujo anterógrado, pero es más fácil enviar el flujo de manera retrógrada. Más de la mitad del volumen regresa a la aurícula. Y una pequeña cantidad va a enviar hacia la aorta. Entonces, el ventrículo izquierdo tiene que compensar esa falta de volumen que está enviando hacia la aorta. Entonces el ventrículo izquierdo va a tratar de aumentar la precarga, aumentando los volúmenes telediastólicos. Puede existir hipertrofia y dilatación del ventrículo izquierdo, pero lo más importante es la dilatación que existe a nivel de la aurícula izquierda. Todos los mecanismos se van a producir por compensación. Entonces, este es un ventrículo izquierdo con una aurícula izquierda insuficiente, con una aurícula izquierda insuficiente. Como vemos, el ventrículo izquierdo inicialmente va a mandar volumen hacia la aurícula izquierda y posteriormente ese volumen excesivo a la aurícula izquierda lo que va a hacer es dilatar la aurícula izquierda. Y ese volumen existente en la aurícula izquierda no solamente va a permanecer en la aurícula, sino también de manera retrógrada va a seguir, ¿no?, por las venas pulmonares, capilares pulmonares, congestión pulmonar, etc. El crecimiento de esta cavidad, ¿qué va a generar? Fibrilación auricular, porque estas células han sido reemplazadas. En toda cavidad grande se va a perder el flujo normal que debe existir y se va a producir ectasia a nivel de la cavidad. Entonces, con una mayor probabilidad de formación de trombos. ¿Cuál es la causa más frecuente de insuficiencia mitral o de cualquier valvulopatía? Sigue siendo la causa reumática en nuestro medio como factor o causa principal de valvulopatía. En el caso de la insuficiencia mitral representa el 35 a 40%. Las rupturas aisladas de cuerda, 20%. La disfunción isquémica por infartos de miocardio en pared libre del ventrículo izquierdo puede ocasionar también insuficiencia mitral. La endocarditis, el prolapso de la válvula mitral, que es más o menos frecuente. Pero la más frecuente viene a ser la de etiología reumática. ¿Qué es importante entender en la insuficiencia mitral? Que tengamos que diferenciar la insuficiencia mitral crónica de la insuficiencia mitral aguda. En la insuficiencia mitral crónica le da tiempo a que esta cavidad que viene a ser la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo se vayan adaptando a esos cambios de volúmenes. Tanto en la insuficiencia como en la estenosis va a permitir que el corazón se adapte. Pero en las insuficiencias de tipo aguda no va a haber ese periodo de adaptación. Entonces vamos a tener un paciente de manera rápida con signos de falla cardíaca descompensada. Porque vamos a suponer, este paciente se infartó, se rompió la cuerda, una de las cuerdas de la válvula mitral. Entonces durante la sístole va a regresar un volumen muy importante a la aurícula izquierda que no va a poder ser manejado de manera adecuada por esta cavidad y lo va a enviar de manera retrógrada hacia las venas pulmonares y se va a producir falla cardíaca aguda. En cambio, en el paciente crónico todavía se empiezan los mecanismos compensatorios, la aurícula todavía se va dilatando, hasta que ya no puede más, ¿no? Y se produce la falla cardíaca en ese tipo de pacientes. Por eso es que en los pacientes valvulares crónicos, por lo general, no producen síntomas, salvo estadios avanzados, donde recién ya producen los signos de falla cardíaca y encontramos pacientes que ya tienen una disfunción valvular severa, con crecimiento o dilatación de las cavidades que van relacionados con el tipo de lesión valvular. Entonces, la diferencia en la insuficiencia mitral aguda y en la insuficiencia aórtica aguda es que va a existir descompensación de manera rápida, ¿ya? En la insuficiencia mitral aguda son frecuentes todos menos uno de los siguientes hallazgos. ¿Qué creen que no encontraremos? No encontraremos en la aguda cardiomegalia, ¿no? Cardiomegalia. En la mitral aguda sí vamos a encontrar aurícula pequeña, doctora, ¿ya? Pero en la aguda no vamos a encontrar cardiomegalia. ¿Podemos encontrar soplo? Sí, ya vamos a escribir cómo es el tipo de soplo. Va a haber soplo de todas maneras, sea aguda o sea crónica. Pero si es aguda, la aurícula es pequeña.
Va a haber aumento de la presión en la aurícula izquierda, sea aguda o sea crónica, va a haber incremento de la presión. Y el edema agudo de pulmón se presenta tanto en la aguda como en la crónica, ¿no? Muy bien. Claro que en el edema agudo de pulmón demora en desarrollarse en un paciente con insuficiencia crónica. ¿Los síntomas de qué van a depender? Del grado de insuficiencia. Cuando la insuficiencia es leve, no produce ningún tipo de síntomas. La tasa de progresión, si es que es aguda o es crónica. El inicio de la fibrilación auricular. Cuando la cavidad ya está muy dilatada, se va a dar la fibrilación auricular. Y el desarrollo de hipertensión pulmonar. Cuando se desarrolla hipertensión pulmonar, ya hay signos de falla cardíaca derecha, es decir, edemas generalizados, ascitis, etcétera, ¿no? Al inicio de una insuficiencia mitral crónica, no vamos a tener mayores síntomas, salvo el soplo que vamos a encontrar y lo vamos a describir ahora, y nada más. Conforme va avanzando, vamos a tener signos de falla cardíaca por congestión pulmonar, por crecimiento de la cavidad, va avanzando, va a desarrollar fibrilación auricular, va avanzando, va a desarrollar hipertensión pulmonar, todo por los flujos retrógrados que tiene, ¿no? Y posteriormente con signos de falla cardíaca derecha. En la aguda, sí. ¿Por qué? Porque es de presentación súbita. No ha permitido que el corazón se adapte, no ha permitido que la aurícula crezca. En cambio, en la crónica es de años, 10 años, 15 años, 20 años. Entonces, el volumen que va regurgitando es pequeño, pequeño, y va agrandando la aurícula, etc. En cambio, en la aguda es un corazón, una válvula que funciona normal, se rompió el velo y de pronto regresa un volumen de manera importante. Entonces, un paciente que va a venir con falla cardíaca, le tomas la placa y no va a haber cardiomegalia, porque es algo agudo. ¿Ya? ¿Sí? Ok. Entonces la sintomatología, el inicio gradual de disnea, va a haber desarrollo de insuficiencia cardíaca izquierda. En caso de que sea agudo por ruptura de una cuerda tendínea, como en un infarto, vamos a tener pues un edema agudo de pulmón manifiesto, hasta shock cardiogénico, ¿no? El paciente puede estar asintomático si es que es crónico. Vuelvo a reiterarles, en las fases iniciales no hay ningún tipo de síntomas. En el examen físico, el pulso venoso es normal. En casos severos, ya cuando hay falla cardíaca derecha, vamos a encontrar ondas B prominentes. El pulso es un poco colapsante, pero no es tan marcado como la insuficiencia aórtica, no es una característica. La característica sí es este impulso apical hiperkinético. Estamos hablando de un examen físico de una insuficiencia mitral crónica, ¿no? El impulso apical es hiperkinético y está desplazada el impulso apical. Puede haber un levantamiento sistólico por crecimiento auricular izquierdo. Palpamos y sentimos el soplo característico de la insuficiencia mitral. El primer ruido puede estar normal, disminuido en las primeras etapas. Puede haber un tercer ruido por los signos de falla cardíaca. Si es que ya tenemos, puede existir un segundo ruido cardíaco desdoblado, ampliamente por el cierre precoz de la válvula aórtica. El soplo es apical, pansistólico, recuerden que se produce durante la sístole. Todos los soplos de válvula mitral se van a irradiar axila y espalda. Todos los soplos de válvula aórtica se irradian a cuello, ¿correcto? Todos los soplos de válvula mitral axila, los soplos de aorta se van a cuello. Entonces nosotros vamos a encontrar este soplo que va a ser básicamente la región apical, como el ápice va a estar un poco desplazado, puede estar un poquito más hacia la axila. El frémito se refiere a la palpación del soplo, ¿no? Y es durante la sístole. Ya en fases avanzadas, pues no solo va a ser ese soplo que vamos a encontrar. Y aquí vemos un crecimiento del ventrículo izquierdo con pérdida de la morfología de la aurícula izquierda. No es un corazón aumentado de tamaño, ¿no? Predominio cavidades izquierdas. Aquí no se evidencia signos de congestión pulmonar a nivel de la placa pulmonar. El síntoma más frecuente, a ver, ¿ustedes qué considerarían? El síntoma más frecuente en una insuficiencia mitral aguda por ruptura del músculo papilar, ¿qué es? A ver, piense, doctor. Insuficiencia mitral aguda. Está llegando un volumen de manera rápida y súbita a la aurícula izquierda. Disnea, ¿no? Porque todo ese volumen se está yendo al pulmón, ¿no es cierto? A través de las venas pulmonares y los capilares y está provocando congestión pulmonar. Entonces, de manera súbita, lo primero que va a haber es disnea. Palpitaciones ya puede haber cuando haya fibrilación, un paciente ya
con insuficiencia mitral crónica. La presencia de un tercer tono en una paciente con valvulopatía mitral, ¿qué indica? Insuficiencia mitral, porque los pacientes con insuficiencia mitral tienen más signos de falla cardíaca. En la indicación de cirugía de la estenosis mitral, el factor decisivo es... que no hemos entrado todavía estenosis mitral. Pero en la estenosis mitral, que vamos a ver posteriormente en las diapositivas, vamos a clasificarlo entre leve, moderado y severo. Severo es cuando es menos de 1 centímetro cuadrado, el área de la válvula mitral. Cuando es severo y asintomático hay que operar, pero si el paciente tiene un grado de estenosis mitral que es moderado, pero sintomático, es decir, con signos de falla cardíaca o ya la presencia de fibrilación auricular, entonces el paciente debe ser intervenido, aún no teniendo una estenosis mitral severa. Muy bien, entonces, ¿qué es la estenosis mitral? La estenosis mitral es la cicatrización o obstrucción del flujo de la válvula mitral, ¿no? De la válvula mitral, que al obstruirse la válvula mitral, recuerden que no va a haber un adecuado pasaje de la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo durante la diástole. Entonces vamos a tener una aurícula izquierda que va a estar luchando contra un orificio cerrado que es la válvula mitral, y por lo tanto, ¿qué va a pasar en la aurícula izquierda? Va a haber incremento de presiones, va a tratar de pasar el volumen y luchar contra ese orificio cerrado para mandarle mayor volumen al ventrículo izquierdo, y al no poder efectuar ese traslado de volumen, va a provocar incremento de presiones en la aurícula izquierda y provocar dilatación de esta cavidad. Al existir la dilatación de la cavidad, vamos a tener también que los volúmenes van a ir de manera retrógrada y se puede presentar edema pulmonar de manera episódica. E hipertensión pulmonar y signos de falla cardíaca derecha, ¿no? La fisiopatología es muy parecida, ¿no? ¿Cuál es la causa? Fiebre reumática. Es la causa más frecuente en 95% de los casos, 50% de episodios subclínicos. La estenosis mitral puede ser congénita también. Estos niños son operados de manera precozmente. Podemos tener la deformidad en paracaídas de la válvula, que son lesiones congénitas, tumoraciones en la aurícula izquierda que pueden actuar como provocando estenosis en la entrada de la cavidad del ventrículo izquierdo. Los más frecuentes vienen a ser los mixomas, la presentación de vegetaciones y trombos que también se encuentran en la aurícula y que pueden, o en el ventrículo y que pueden, básicamente la aurícula, perdón, y que pueden de manera mecánica obstruir el tracto de entrada del ventrículo izquierdo. Y la esclerosis valvular, que también es una afección más o menos frecuente, pero que se presenta sobre todo en personas ancianas, pero que primariamente han tenido lesiones en la válvula aórtica. ¿Qué va a pasar cuando el área mitral disminuye? Entonces vuelvo a reiterar, si hay una zona que se encuentra estenosada, entonces va a haber un incremento de la presión de la cavidad que le precede para tratar de ingresar volumen, entonces va a haber incremento de la presión en la aurícula izquierda. Al haber incremento de la presión en la aurícula izquierda, va a haber incremento de presiones también a nivel de las pulmonares. Si el área de la válvula mitral es de 2 centímetros, los síntomas van a ser leves. De 1 centímetro, menos de 1 centímetro, y hay una severa sintomatología por lo general. Pero recuerden que la definición de la intervención quirúrgica en la estenosis mitral, si bien es cierto un parámetro importante, es cuando es por debajo de 1 centímetro cuadrado, que ya requiere intervención quirúrgica, pero si es un trastorno que es moderado, si tiene sintomatología, debe ser operada. La presencia de la fibrilación auricular y la dilatación de la auricular izquierda también determinan la severidad, la hipertensión pulmonar y cuando ya evoluciona finalmente a signos de falla cardíaca derecha, ¿no? Entonces recuerda, incremento de presión en la aurícula izquierda de manera retrógrada hacia las pulmonares, eso va a provocar congestión pulmonar, se sigue dilatando la cavidad, fibrilación auricular, por la dilatación propiamente de la cavidad. Cuando ya estas presiones ya son demasiado elevadas a nivel de las arterias pulmonares, se va a desarrollar hipertensión pulmonar. Y cuando la hipertensión pulmonar ya es severa, se producen signos de falla cardíaca derecha. Acá tenemos un estudio ecocardiográfico en la cual visualizamos el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho y la aurícula izquierda,
Esta es la válvula mitral, que como ven es como un palito de golf, ¿no? Que está limitando la apertura. Normalmente en esta fase la válvula debería abrirse. Está limitándose aquí la apertura de la válvula mitral. Este es en un eje corto y estamos viendo que el área de la válvula mitral es aproximadamente de 0.9 centímetros cuadrados. O sea, está por debajo de 1 centímetro cuadrado. Eso significa que existe una lesión severa, ¿no?, de estenosis de la válvula mitral. Esta aurícula, que viene a ser la cavidad que la precede a la válvula mitral, miren, está dilatada. Lo normal, el tamaño es por debajo de 3 centímetros, esta debe tener más de 6 centímetros, es una cavidad bastante dilatada. ¿Cuáles son los síntomas? Recuerden que las valvulopatías reumáticas se producen por el desarrollo de la fiebre reumática, que se produce aproximadamente hasta alrededor de los 15, 18 años de edad, y que por un mecanismo inmunológico finalmente se dañan las válvulas, ¿no? La presentación de los síntomas empiezan aproximadamente a partir de los 20 años, que en realidad son muy inespecíficos y leves, pero las manifestaciones ya más o menos serias que se presentan es a partir de los 30 años. ¿Cuándo se presentan los síntomas? Cuando ya hay una cavidad auricular izquierda dilatada, ¿no?, o una estenosis mitral ya importante. Por lo general la afección es más en mujeres, 3:1, de 30 años. La presentación es disnea en un 90%. Y el resto de presentaciones ya ustedes de manera secundaria lo pueden sacar en relación a la fisiopatología, ¿no? Edema pulmonar agudo por incremento de presiones a nivel de las pulmonares, la aurícula izquierda se dilata y provoca fibrilación auricular. Al existir fibrilación auricular vamos a tener la presentación de palpitaciones. Por el incremento de las presiones a nivel de las pulmonares va a haber rupturas de capilares y por lo tanto se va a producir hemoptisis. Entonces esta es una enfermedad disneizante, taquicardizante, porque son fibriladores este tipo de pacientes, y embolizantes. Embolizantes, ¿por qué dijimos? Porque tenemos una aurícula izquierda dilatada, ¿no?, donde no hay un adecuado pasaje del flujo sanguíneo y la sangre se encuentra en ectasia. Entonces, con mayor posibilidad de formar trombos. Haciendo un paréntesis, recuerden que todo paciente fibrilador, en el contexto de una lesión valvular, tiene que ser anticoagulado sí o sí. Ahí no vamos a emplear el score de Charles-Bass que vimos en la anterior clase de fibrilación auricular. Todo paciente con lesión valvular, sobre todo a nivel de la válvula mitral, estenosis mitral con fibrilación auricular, sí o sí tiene que ser anticoagulado, sin necesidad de estratificarlo. ¿Qué anticoagulante es el que utilizamos de elección en ese tipo de pacientes? Warfarina, ¿no? Ahí no hay anticoagulantes modernos. En estos pacientes es warfarina, con lesión valvular. ¿Cuál de las siguientes valvulopatías suele producir disnea en estadios más precoces de su historia natural? La estenosis mitral. Entonces van a recordar a la estenosis mitral como una enfermedad que causa disnea, que causa taquicardia porque es fibrilador, es un paciente que va a tener fibrilación auricular por un crecimiento, por las megaaurículas que van a presentar. Como tiene una megaaurícula, va a tener mayor posibilidad de formar coágulos, disneizante, taquicardizante y embolizante, ¿ya? La hemoptisis no es propiamente de la estenosis mitral, sino se presenta básicamente en todo paciente que tiene edema agudo de pulmón. Uno de los síntomas puede ser el color salmonado de la expectoración, ¿no?, pero en los pacientes que presentan edema agudo de pulmón. Entonces, la valvulopatía que produce disnea en estadios más precoces de su historia natural va a ser la estenosis mitral. En cuanto a la clínica, la estenosis mitral es falso ¿qué? A ver, vamos a analizar cada uno de los ítems. La fiebre reumática, que no es un tema que vamos a tratar ahora, pero la fiebre reumática, ustedes saben que se produce por una infección estreptocócica, que se produce principalmente a nivel de la faringe y se produce alrededor más o menos, se calcula entre los 8 a 15 años, algunos lo amplían inclusive hasta los 18 años.
pero que por una reacción inmunológica, una confusión de las células y por la liberación de anticuerpos hacia las que se confunden con las células de la válvula mitral, es que se producen lesiones a nivel de las válvulas. No específicamente la mitral, pueden ser también varias otras válvulas. Cuando se diagnostica fiebre reumática, el tratamiento ya ustedes saben que es con penicilina y damos por periodos prolongados, hasta alrededor de los 30 años, inclusive un poco más. Son pacientes que deben de recibir tratamiento con penicilina de manera prolongada, al menos esas son las recomendaciones que da la OMS. Mínimo 30-35 años que el paciente debe estar con su penicilina benzatínica una vez al mes. Segundo lugar, cuando se produce en sí la infección de la fiebre reumática y se produce la carditis por la fiebre reumática, o sea, les hablo en la edad en que se produce la infección, entre los 8 y 15 años, estos pacientes van a tener trastornos de diferente índole. Puede haber trastornos de conducción, como por ejemplo bloqueos auriculoventriculares de diferente grado, pueden tener miocarditis, pueden tener afecciones inespecíficas a nivel de la célula miocárdica y además a nivel del sistema de conducción, no necesariamente relacionado con la lesión valvular. Se produce esa fase aguda que viene a ser la carditis, que se produce en esa edad y posteriormente queda ese periodo de latencia. El periodo de latencia dura aproximadamente entre 10 a 20 años, por eso es que esos pacientes recién se les detecta la estenosis mitral alrededor de los 30 años en promedio, donde van a tener una estenosis mitral leve, que es asintomática. Sigue evolucionando la enfermedad, alrededor de los 40, 45 años es que recién se presenta la sintomatología clara, ¿no? Porque ya la estenosis se hizo más severa y hubo crecimiento de cavidades. Esa es en sí la fiebre reumática. La fibrilación auricular ya sabemos que se asocia porque hay una megaurícula producto de un incremento de presiones a nivel de la cavidad y crecimiento además de la cavidad. Tiene como causa frecuente de fiebre reumática, ya hemos hablado, la endocarditis infecciosa es más frecuente en insuficiencia que en estenosis pura. La endocarditis se va a producir, que es una infección en sí de los velos de las válvulas, se puede producir en cualquier tipo de afección valvular, sea estenosis o sea insuficiencia, en la cual se evidencia un daño a nivel de las células de los velos de las válvulas. ¿En cuál es más frecuente? Es más frecuente en las insuficiencias porque hay un incremento de presiones y volúmenes que hacen contacto con esos velos ya lesionados. La endocarditis se puede presentar en una válvula no lesionada, en una válvula indemne, es mucho más raro, pero es más frecuente en válvulas que ya están previamente lesionadas. Y en aquellas lesiones valvulares donde se maneje una mayor cantidad de volúmenes y presiones. Por eso es que en la insuficiencia tenemos una mayor probabilidad de desarrollo de endocarditis infecciosa.